Bueno, entonces hablábamos de la importancia de esos medios, de esos nuevos influencers y que de una u otra manera también están generando problemas para los ciudadanos, porque en los estados o en el estado tener influencer también se han convertido como en un problema, ¿no es cierto? Porque estos influencers pueden ser demasiado dañinos a la hora de manejar la información del estado, pero el presidente también tiene que convertirse en un influencer. Y es por eso que estos temas de los medios digitales son tan importantes entenderlos y manejarlos. Para que uno como jefe de comunicaciones no se vaya tan profundo como lo hace un community manager, de manejar la información, de analizar todo más a cabalidad. Pero sí es cierto y hay que decirlo que nosotros tenemos que entender que la información que se maneja o que manejan ahora el periodismo digital es vital. Y es que ya no es como antes, no, esperemos a ver qué sale mañana en el tiempo. Miren, yo alcancé a vivir esa época, estaba de jefe de comunicaciones en el consejo, en esa época era de una concejal que se llama Yamile Medina. Y entonces yo recuerdo mucho que muchos de los que hoy son jefes de prensa eran reporteros en esa época y a mí me tocaba de almuerzos, de acompañarlos a bailar, uno hacía muchas cosas porque ese periodista le sacara la noticia de su jefe. Me acuerdo mucho en una época que ellos tenían como un grupo, un selecto grupo, y pues los jefes de prensa que pertenecían a ese selecto grupo eran los concejales que más se movían y más salían en el tiempo, en el espectador. Bueno, era una cosa súper difícil. Entonces, pues cuando uno está empezando, muchas veces meterse en la rosca es difícil, pero hay que hacerlo. Hoy yo la veo más fácil desde ese ámbito, porque pues si, si la persona que uno está manejando mueve muy bien sus redes sociales, le va bien y sale al otro lado sin problema y no tiene que estar pidiendo tanto favor, porque como la gente empieza a compartir y a compartir y a compartir la información, como lo decía Alejandra el otro día, entonces pues uno avanza mucho, pero hay que manejar los medios digitales. Definitivamente no hay nada que hacer. Si nosotros nos quedamos en los medios de comunicación tradicional, no podemos Sí. seguir avanzando, señora. No, sí, profe, que te decía que es verdad. Ahorita Ujú, todo el mundo se mueve por medios digitales. Por ujú. eso te digo que la plática está en ser influencer. Debemos montar un canal. Claro, Ay, y miren que en la universidad hemos avanzado en ese tema parcialmente. bastante, profe. Sí, antes, miren, cuando yo empecé en la universidad, Iván y yo estábamos digamos, como en los inicios de la universidad. Yo empecé a editar antes que él. O sea, yo tengo ya empecé mi trayecto para el octavo año en la universidad. Y cuando nosotros empezamos, Iván siempre decía en la universidad, tenemos que hacer el tema de redes sociales mucho más fuerte, hay que fortalecerlas, hay que hacerles más cosas. Por las condiciones propias de la universidad y de sus directivos, pues ellos no creían mucho en el tema. Pero pues a partir del tiempo que ha pasado, del cambio de decanos, eso ha permitido que se fortalezca y como ya se han dado cuenta que es más productivo muchas veces, ellos siempre van a tener la idea de ir y volantear en las estaciones de Transmilenio para traer más alumnos a la Sí, universidad, siempre. Y además porque tú haces un balance y le preguntas a los alumnos, ¿usted cómo se enteró de la Universitaria de Colombia? Entonces hay unos, no, mi abuelita me trajo el volante. No, un primo está estudiando aquí. No, mm, yo estaba en Transmilenio y me dieron el volante. O sea, digamos que ha sido así. O sea, o de mucho voz a voz, entre familias, amigos, otros en empresas. Entonces, por ejemplo, si tú preguntas esto en derecho, es, no, en la Fiscalía General de la Nación trabajo yo y hay varios fiscales que estudian derecho acá. Entonces, bueno, hay otras que es porque en psicología, es porque en diferentes hospitales y centros médicos, entonces es gente que fue enfermero y quiere ser psicólogo o que estudió algo relacionado con la salud
y alguien les contó, les dijo, no, allá es súper bueno, en 3 años termina, uno es muy genial, entonces la gente se pega. Pero ahora con el tema de las redes sociales, les ha tocado empezar a fortalecer mucho eso porque digamos que además de escuchar el chisme, la gente quiere revisar y ver si realmente es una universidad reconocida, que no tenga problemas, que el título salga bien, bueno, todo ese tipo de cosas, porque finalmente es una inversión que uno hace para toda su vida. La universidad no es solo, no es que son estos 3 años y ya no, porque es que usted toda la vida va a tener que estar mostrando la fotocopia del título de comunicador social o de abogado. O sea, eso no es una cosa, no es un sueldo de un solo día. Entonces, por eso la universidad ya está manejando un poco más el tema de las redes sociales, ya quieren hacer Facebook Live, ya quieren manejar otras instancias que de una u otra manera también permiten, pues, para que la gente se motive a desarrollar más trabajos en torno a las comunicaciones. Entonces a mí se me parece muy propio y que es el momento de hacerlo. Y es el momento también de fortalecer las comunicaciones desde los estudiantes, que son ustedes, que la idea es que ustedes generen contenidos para que esas redes sociales se muevan, porque no es lo mismo como uno de profesor tiene un pensamiento, un criterio, una forma de desarrollar las cosas, a como ustedes las crean, las montan. Uno da una idea o una partitura, pero ustedes son los que tocan la canción, definitivamente. Y en temas de redes sociales, es así, de nada sirve que yo suba un comentario y ningún alumno lo haga, lo comente, lo revise, lo comparta, no sirve para nada. Entonces, en este tema de lo digital, hoy tenemos que verlo así. Ahora, hablando del tema de nuestros derechos de petición, el derecho a petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y lo que dice básicamente es que todo colombiano tiene derecho a presentar una queja, un reclamo o una sugerencia, ¿cierto? O una pregunta a la institución política o la entidad del Estado en donde considere que le deben dar respuesta. El derecho a petición toda la vida, desde la Constitución de 1991, ha sido una herramienta de defensa de los ciudadanos. Pero ahora con este tema digital, Twitter, Facebook, Instagram, pues que todas las entidades ahora deben tener, entonces a mí sí o sí me tienen que contestar a través de las redes sociales. Esto es un avance impresionante para el Estado en materia de derecho. ¿Por qué? Porque significa que también nosotros ya no podemos entender esos medios de comunicación tradicionales como la carta, sino que hay que entender que un trino, que una publicación en Facebook, que un video en Instagram hacen parte y pueden equiparse como material probatorio, obviamente conservando todo el tema de que no haya sido modificado o cambiado, lo que sea, de las instituciones y de las entidades. Entonces, me parece que es muy importante que lo retomemos desde ahí, no solamente desde el artículo de la Constitución Política, el artículo 23, sino que también lo veamos desde esa herramienta digital que hoy significa esto. O sea, nosotros tenemos que entender que hoy las comunicaciones están cambiando totalmente y que esa forma de comunicarnos en derecho también está cambiando y que digamos que el permitir que un derecho de petición que yo escriba a través de una red social sea ya obligatorio, de cumplimiento obligatorio para las entidades, pues eso es más que magnífico. Imagínense que hace unos años se presentó un problema, era como el año 2012 y un senador de la República puso un derecho de petición a la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero él no usó otro medio sino a través del Twitter. Pues cuando ya empezó a manejarse todo ese tema, nadie le puso cuidado, no le dieron respuesta, obviamente él volvió a trinar y empezó a hacer como la bulla y el escándalo a través de los medios de comunicación y decían, oiga, pero es que el Estado tiene que contestarme, no importa la forma o la metodología en la cual yo me comunique con el Estado tiene que contestarme. Entonces arrancó en la registraduría todo un revuelo y decían, pero es que aquí no hay nada radicado, no tengo el número del radicado y el problema era el famoso número de radicado. Nunca lo contestaron, esto
después de que ustedes no contestan un derecho de petición, entonces el siguiente paso es interponer una acción de tutela. Él interpuso una acción de tutela y esa acción de tutela llevaba la copia de los tirinos que él presentó y es así, con todos los formalismos, lo presentó ante un juzgado para que el juzgado decidiera sobre la misma. Entonces el juzgado dijo que no, que al no reunir el completo de los requisitos del derecho de petición, que más adelante yo se los voy a pasar, entonces como no reunió todos esos requisitos, no constituía un derecho de petición. El señor apeló esa decisión, además era un senador de la República, y esto se fue para la Corte Constitucional, porque uno de los derechos fundamentales es el derecho al debido proceso. Entonces, cuando uno está hablando de ese debido proceso, es el derecho que tiene toda persona a que cualquier pregunta, inquietud, propuesta sea escuchada, sea leída y sea tomada en cuenta y que se le responda con el sí o con el no, pero que se le diga algo por parte del Estado. Entonces, la Corte Constitucional recibe el documento, esa tutela, ese expediente, y después de que recibe ese expediente, inmediatamente empieza a conocer de manera detallada y empieza a generar jurisprudencia. Cuando genera esa jurisprudencia dice, un momento, el señor tiene toda la razón, él se comunicó con el Estado y si el Estado se atrevió a abrir una cuenta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tiene la obligación de contestar. Es que es exactamente como si existiera en físico una oficina. Es exactamente igual. Entonces, la Corte Constitucional hace una sentencia preciosa para los periodistas explicando la importancia del ciudadano, de por qué se les debe comunicar todas las acciones, de la importancia de los medios de comunicación y de la importancia de las redes sociales. Y eso transformó de una manera maravillosa el cómo se comunica uno con los ciudadanos, de una manera clara. Entonces ahora, si yo tengo una arroba, al determinar esa arroba es como si yo creara aquí la dirección de esta casa, en el mismo sentido. Y desde el momento en que yo recibo la petición, exactamente yo empiezo a configurar los famosos 15 días para darle respuesta a esa persona sobre la situación que se está presentando. Entonces se dan cuenta cómo es de interesante este tema de los medios digitales y de la comunicación digital. O sea, es que transformó todo, inclusive el derecho, que la gente dice, no, es que el derecho no se transforma todos los días, renace, cambia, tiene una disposición diferente. Bueno, son muchas cosas, pero miren ustedes el avance que han tenido en la tecnología y cómo ha influido en las diferentes ciencias humanas, en este caso el derecho. Entonces, ¿cómo les parece el tema de los derechos de petición? Las escucho. Práctico, profe. Profe, pues a mí me parece que son realmente importantes a la hora de uno poder basarse en algo. A la hora de poder uno contrastar una noticia, porque yo, pues no sé si todas, yo veía, por ejemplo, a los canales de televisión donde pues aparecen los noticieros, obviamente, y pues aparecen esas noticias, y uno decía, pero ¿cómo ellos hacen para llegar hasta eso, hasta un informe especial que pueda, no sé, o sea, cómo hace uno para solicitar esa información? Pero pues yo no tenía pues, ni la más mínima idea, y que uno tenía como ese derecho también, no solamente para aplicarlo acá, sino también para hacer cualquier petición o queja respecto a lo que tú dices, en una EPS, que no lo atiendan a uno respecto a lo que le pasa a uno en la vida diaria. Entonces, me parece importante aprenderlos a hacer. Y, profe, yo quería preguntarte algo acerca de la crónica. Tiene como, ok, yo por ejemplo hice pues mi historia basada también en centros asistenciales a donde llega un paciente, lo de la historia que hice. Yo tengo que, yo puedo nombrar algún centro, algún nombre de esa entidad, o no puedo nombrar eso, no puedo nombrar ese hospital, solamente digo como clínica tal, cuando yo vaya a hacer una crónica, o tengo que pedir por medio del derecho de petición. ¿Ahí cómo hago?
No. Para este Y ejercicio, No, creo que no es libre para este ejercicio nombrarlo, y ¿no? para otra crónica. lo que pasa es que hay que entender dos cosas. Las comunicaciones dependen, ay, la gente sí es cansona. Las comunicaciones en ese, no cabes, Nicolás. Ay, Dios, estoy ya. Bueno, entonces hay que entender dos cosas. Cuando uno pide permiso para hacer imágenes, cuando yo voy a utilizar el nombre de la entidad para ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, si yo estoy aquí, digamos, aquí se ve de fondo en la fachada el logo de Bancolombia y estoy dando una noticia que puede afectar o puede molestar a la población con el tema que puede afectar la imagen de la empresa, ahí sí por supuesto que yo puedo hacerlo. O sea, tengo que decirles, mire, yo voy a sacar una nota que tiene que decir esto tal, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque uno puede mencionar a Bancolombia y decir, y nos comunicamos con la oficina de comunicaciones, pero dijeron que el día de mañana iban, o que en las horas de la tarde iban a generar un comunicado al respecto a la opinión pública. Entonces ya uno ahí ya está librándose de problemas. Ahora, que no sé si han visto en muchas ocasiones que uno habla de situaciones y los periodistas utilizan imágenes de, digamos, si fue un fallecido en un centro médico, pero entonces para que no se vea el centro médico, que no se quiere decir si fue la clínica Cafán, Sanitas, lo que sea, entonces se hacen imágenes genéricas, que es lo que llaman en televisión. Esas imágenes genéricas que son, pues son camillas, enfermeros, pero nunca, sin que se les distinga el logo del uniforme y eso. Esas imágenes son libres, no tiene problema, no las puedo utilizar. ¿Cuáles imágenes también están, digamos que complicadas? Pues todo lo que tenga que ver con simbología o de imagen gráfica de entidades o institución. Si yo veo, por ejemplo, estoy en un supermercado y todo es amarillo y todo tiene letra negra o de fondo se ve así sea en borroso, ustedes saben, en efecto, se ve, pues uno inmediatamente están en el éxito, o es verde, o pueden estar en Jumbo, o pueden estar en Carulla, o lo ve uno rojo, pueden estar en la 14. Entonces, a eso es lo que uno tiene que cuidarle mucho el tema, pero de ahí a tener que ser un derecho de petición para sacar la información, digamos, la imagen gráfica, no hay que sacar un derecho de petición. Lo que sí hay que sacar un derecho de petición es para determinar cuantías, valores, todo eso, sí, en la información que no sea contada. Porque, por ejemplo, no sé si vieron el escándalo del día de hoy, que tiene que ver con lo de Corferias y del contrato de los 11.000 millones de pesos que supuestamente le pidieron a la alcaldesa y que luego quedó después de un súper descuento en 5.000 millones de pesos. Esa información estaba circulando en redes sociales y eran copias de los contratos que se celebraron. Pero ¿cómo la gente obtiene esas copias de los contratos? A través del SECOP, que es el sistema de contratación pública. Entonces, en ningún momento nadie tuvo que pedirle el favor a nadie, a ninguna entidad, venga, respóndame sobre eso, sino que a través de las mismas redes sociales se empiezan a manejar. Entonces, por eso es lo que yo les digo, si nosotros sabemos hacer un buen uso de las redes sociales en el sentido de aprender a preguntar, de generar los numerales que son, a generar información que es impactante, pues por supuesto que la cosa va a ser mucho más fácil. ¿No les parece? Sí, profe. Entonces, la crónica, yo sé que unas me escribieron por interno que están colgadas, en fin, otras que ya lo tienen, pero le van a mejorar, en fin. Entonces, dejemos ese tema de la crónica para el viernes, porfis, y les recomiendo entonces que vayan organizando su video, este video que hablamos de los ejemplos de cosas positivas que se generaron después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y así sea de 30 segunditos, de un minuto, los espero y poco a poco vamos a ir alimentando esa plataforma, no solamente en la universidad, sino todo redes sociales y todo, pues con esos videos. Entonces, espero que mañana me los muestren. La idea es poderlos ver al mismo tiempo que estamos haciendo en la primera hora nuestra clase, entonces irlo chequeando y una vez decimos, bueno, este de Lady va y lo vamos a empezar a rodar. Porque la idea no es sacarlos todos al tiempo, sino vamos haciendo uno tras de otro, uno tras de otro.
Esa es otra cosa que tienen que saber. Las estrategias digitales, cuándo lanzar ese tipo de videos. Digamos, es una muy mala hora hacerlo 6, 7, 8 de la mañana, porque a esa hora la gente está conectada en modo noticias. Entonces no es funcional. Pero si yo saco ese video 9, 9 y media, 10 de la mañana, puede ser más viral en redes sociales. O sea, también hay que medir los tiempos a las redes, cuándo lo generamos y cuándo no. ¿Listo? Sí, Niñas, señora. las Sí, eso uno mucho. lo ve como en Community Manager, esas cosas Sí. las practican demasiado. Cuando yo estuve, pues yo les compartí mi experiencia, cuando yo estuve trabajando en la revista, habían horas específicas para colocar los posts en redes sociales para que la gente lo viera más. Entonces, si uno lo colocaba tipo 6, 7 de la tarde, nos dimos cuenta que 6 de la tarde, 7 de la noche funcionaba más porque a esa hora la gente salía del trabajo, iba en el Transmilenio, entonces uno ve que pues va en transporte público, casi todo el mundo anda con el celular en Instagram o Facebook, y esas eran horas perfectas para colocar videos. Sí, señorita. Es mucho quieto, es mucho más positivo en esos horarios. Y pues obviamente también depende de qué tipo de información, de cómo la titule uno. Bueno, son muchos los ingredientes, pero la idea es que nosotros marquemos historia en este módulo y lo vamos a hacer de esa manera. ¿Les parece? Listo, profe. Sí. Bueno, pues. Cualquier cosa, cualquier pregunta, estoy aquí súper, hiper, mega disponible. Ustedes ya Profe, saben. entonces para mañana es solamente un producto. Ay, perdón, ¿qué? Para mañana es solamente un producto, o sea, uno de los que escogimos. Sí, por favor. Listo. Vale, profe. Bueno, ¿me despido? Profe, qué pena molestarte otra vez. Chao, Ay, tan Nico. hermoso. Ay, precioso. Bueno, los dejo porque sigo con mi siguiente turno, profesión mamá. Profe, Dios los profe, bendiga. una pregunta rápida. Dime. Profe, o sea, yo entendí lo que me explicaste de la crónica, ¿cierto? Cuando yo lo vaya a aplicar. Pero es que, por ejemplo, en mi caso yo hice la historia basada en que una persona no alcanzó a llegar a un centro asistencial, bueno, que una persona alcanzó a llegar a un centro asistencial y que pues entró en coma inmediata. ¿Nombro ese ese centro hospitalario o no lo nombro? Sí, claro. Pues solo para la crónica. Supongamos que yo ya hice como la investigación, o sea, ya hice la investigación y ya sé que fue a esa clínica. Pero Y pues además está la prueba, que me imagino que la historia clínica de la persona. Es que si uno tiene la prueba, uno puede sacar en cualquier momento, no tiene problema. igual tú no vas a publicar eso, ¿cierto? No voy a tener problemas. No, para nada. Bueno, profe. Gracias. Un abrazo. Hola, Chao, profe, que estés bien. Chao, profe. Chao.